Bien, en nativas. Es que en sí tienen, perdón, tiene muy poca difusión todavía en Argentina, en nuestro país, esto del picudo rojo, sobre todo. Este, y desde que llegó la alerta en el 2022 de Uruguay, como nosotros somos muy limítrofes, el municipio de Colón se empezó a trabajar y hay muchos proyectos en común ambientales en cuanto al cuidado del río, las ciudades costeras. Bueno, se empezó a trabajar en esto y acá no se detectaba como se detectaba en Uruguay. Sin embargo, se empezó a trabajar con SENASA y con INTA, porque las preguntas ahí venían, ¿no? ¿Por qué lo quería unir? Las preguntas también van hacia el accionar, ¿no? De quién está accionando, quién está trabajando en este momento. También hay una pregunta que habla sobre qué frecuencia el monitoreo, digamos. Entonces, por eso decía que es un trabajo silencioso. El monitoreo se hace todos los días acá en Colón. Hemos recibido como una capacitación, los que trabajamos en parques y jardines, en las plazas, de cómo detectarlo. Sobre todo, digamos, una detección lo más temprana posible, ¿no? Y tenemos una planilla en donde cuando vemos a la palmera, bueno, se fotografía, se georreferencia, y ahí ya trabajamos con, por ejemplo, el INTA, que ahí están los especialistas que, bueno, saben de insectos un montonazo más que nosotros y nos van ayudando, y los protocolos, tanto de retirar esa palmera, los tiene INTA y SENASA. Okay. Porque ellos tienen los laboratorios para saber de qué insectos se estaría tratando. Pero eso, por eso decía que es silencioso, ¿no? Porque a la vez, como es muy nuevo, hay días en donde recibimos capacitaciones, hay días en donde se monitorea, se encuentra una palmera, hay palmeras que están en los jardines privados, entonces hay que hacer toda una gestión también. Hay palmeras muy altas, centenarias, entonces es como toda otra cuestión también, cómo la vas a derribar, o sea, hay toda una logística. Eso sí, se trabaja todos los días, digamos. Trabajamos con otros municipios también. Se construyó hasta ahora un mapa de cómo está la situación acá en Entre Ríos, llegando hasta Santa Fe, por ejemplo. Mira qué interesante. Así que, no, un poco eso. Si quieren, comenzamos con las preguntas y lo vamos llevando, digamos. No sé si tienen algo más. Sí. Nay, entonces. Sí, te hago la pregunta. Ya me presenté por las dudas. Bueno, ya hablaron todos. Sí. Bueno. Desde el punto de vista fitosanitario, ¿cuáles son las plagas y enfermedades más recurrentes que afectan a las palmeras en el vivero y en el espacio público de Colón? Justamente las más recurrentes no son el picudo, digamos, coleóptero. Son las plagas comunes que tienen las plantas en el hongo, sobre todo en las palmeras, que pueden detectarse, o falta de algún nutriente también. Entre Ríos cuenta con suelos más bien que tienen hierro, digamos, entonces eso le sirve a nuestras palmeras, y la falta de hierro se empiezan a poner amarillentas las hojas, pero como con manchas, no toda amarilla. Así que estas son las más frecuentes. Bien. Y ahora las palmeras. Bien. Y la que vos mencionabas al principio, no sé si fue por casualidad, el bichito toro el escarabajo,
Ajá. El ciclo lo tiene bajo tierra. Y entonces en nuestras palmeras de los viveros nada más, como cuando preparamos la tierra, sin querer estamos incorporando a veces los huevos y todo el ciclo, cuando se convierte en gusano, en un gusanito, ahí es peligroso. Como todos los insectos, tiene como 4 ciclos bien diferenciados. Es un huevo, después ese huevo eclosiona, es un gusanito, una larva. Después eso se convierte, se empupa, se denomina, o sea, es como una mariposa cuando es crisálida, se encierra en sí mismo y luego emerge el bicho toro o el picudo, digamos. Perfecto. Todo eso, ese desarrollo son más o menos 150 días. Es bastante rápido. Sí. En el caso del bichito toro, lo que se come las raíces de las plantulitas. Entonces, la manera que tenemos en los viveros es como esterilizar la tierra, le llamamos nosotros, pero no es exactamente, se puede esterilizar solarizando la tierra previamente o quemándola en grandes cantidades, a más de 90 grados. Ah, mira. Entonces, sí, porque para evitar esa y otras plagas, que en los viveros lo más frecuente es que te coman las raíces en los primeros años de la vida de las plantas. Ok. Está bastante... Pero bueno, en el caso del picudo, cabe aclarar que, como te decía, el picudo negro siempre vivió acá. Es nativo de Argentina, de la región. Uh-huh. Y tiene sus depredadores naturales, o sea que sí, afecta, pero no de lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo, lo que se ve en Uruguay, es sobre todo en una palmera que no es de acá, la palmera canariensis, la Phoenix canariensis, y el picudo rojo es de Asia, no es de estas latitudes. Ok. Si bien es el mismo escarabajo, pero rojo. Pero tienen una diferencia bastante, no solo por el color, sino que el picudo negro en eso puede poner hasta 40 huevos, 50 huevos, un promedio. El picudo rojo 400 o 500. Entonces ahí empieza el problema de por qué la vida se desarrolla en la copa. O sea, cuando es escarabajo vive en la copa de la palmera y cuando es escarabajo se alimenta de comer las hojas de la palmera. Entonces, bueno, ahí está la primera dificultad, hay que monitorear allá arriba. Hay una serie de cuestiones que uno puede empezar a ver en las palmeras altas, las comidas, las hojas, como, vieron que terminan como en un triángulo, bueno, como que le faltara el triangulito y no hay ningún herbívoro allá arriba que coma eso. O sea, no hay ningún animal herbívoro que llegue hasta allá arriba. Entonces, ese sería como lo primero que uno detecta. El picudo negro también hace lo mismo. Lo que pasa es que se nota mucho menos porque es en menor cantidad, digamos. Luego pone los huevos allá arriba, en la parte del cogollo de la palmera, y cuando se desarrolla, la larva empieza a bajar, y es lo que en sí le hace el daño a la palmera, porque taladra la palmera por dentro, la larva. Luego también empupa ahí adentro, se forma como un capullo, y luego sale de nuevo como adulto, como un escarabajo. Formado el escarabajo. Ajá. Así que es bastante complicado
el tema de observar eso, digamos, no estábamos acostumbrados a monitorear las copas o el canopeo de los árboles, digamos, tan arriba. Y bueno, en Argentina todavía no se ha detectado el picudo rojo, si bien cualquiera de los dos vuela 5 kilómetros por lo menos, como mínimo. Puede volar hasta 5 kilómetros. Y después la cuestión fitosanitaria de retirarlo, ahí trabajamos con el INTA y con SENASA, porque si bien el apeo, se puede derribar una cuadrilla municipal, pero tiene que estar bastante bien organizada porque vuelan, o sea, hay que tratar de que cuando uno corta la palmera no vuelen, hay que tratar de todo el material se retire en camiones y como enlonado, digamos, cubierto, para que no tenga posibilidad de volar. Y hay un protocolo que es que hay que enterrarlo a más de 2 metros. Uy, qué complicado. Después se puede también quemar. Y bueno, es complicado, porque es toda una operatoria nueva para todo, porque en sí no hay una cuadrilla destinada para eso. Y me imagino, gente del municipio, más allá de que haya especialistas en ACE y lo que vos decís, porque se trata de un trabajo en altura en realidad, que generalmente acá en los pueblos lo hacen la gente de bomberos, ¿viste? Somos todos colaborando, por eso te digo, es bastante silencioso el trabajo, pero por ejemplo, cuando nosotros lo detectamos, le avisamos al INTA, el INTA viene, la maquinaria es municipal, tal vez también los operarios. Ha pasado un caso en el Parque Quirós de una palmera, una fénix también que se había detectado así que, viste que parece como que hubiera agarrado un rayo, de pronto Sí. se seca toda, Sí. que no es muy común. Es raro, Entonces, llama la atención. Se cortó y las muestras, todo se lo llevó el INTA para analizar, porque ellos tienen en los laboratorios, los municipios no tienen laboratorios especializados, entonces vamos trabajando en conjunto. Perfecto. Y SENASA hace los controles fitosanitarios. Ellos están capacitados, o sea, de hecho son los que recorren los viveros, los que te dan los certificados de sanidad, pero hasta el momento no era una plaga, digamos que, si bien ellos se fijan, hacen un control de plagas, verifican los viveros. Yo he estado en muchos viveros, he trabajado en el vivero de Palmar, produciendo, y bueno, SENASA viene e inspecciona, pero inspecciona la mosca de la fruta, cosas que afectan a la producción, por ejemplo, frutícola en este caso. Perfecto. Pero esto no, estaba bastante controlado, el picudo negro. El picudo rojo todavía no sabemos si pasó para la Argentina. Y se trabajó con el INTA de Paranacito, porque enfrente de Paranacito está Carmelo, una ciudad de Uruguay en donde estaba afectada, justamente esas fotos que aparecen de toda la fila de palmeras son de Carmelo. Ese daño se produjo un año para el otro, o sea, bastante rápido. Y ya cuando uno detecta el daño, ya es irreversible. Ya hay más de 5 generaciones que pasaron de picudos ahí adentro. Increíble, sí. Entonces, bueno, ahí se recibió una capacitación con la gente uruguaya, nos capacitó y todo, se habló del tema, se monitorearon las palmeras y no. Se monitoreó la zona y todavía no ingresó a Argentina. Ok. Así que estamos en esta etapa todavía. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Sí, profe, ¿le sigo el PDF? Sí. Bueno.
¿Hay algún protocolo de manejo integrado de plagas establecido para reducir las plagas? Y sobre el picudo negro no, porque no era una plaga, y el picudo rojo no se conocía hasta el 2002. Para que tengan una idea de dónde aparece y dónde sí representa una plaga. ¿Vieron los dátiles que se comen? Es una palmera, la palmera datilera, que no está acá, está en Asia, no sé, en Arabia, en India, en Israel, en toda esa zona, digamos, la Mesopotamia, pero de allá, de Oriente, Okay. Oriente Medio. Y empezó a llegar a España porque en España también se producían dátiles. De hecho, las Islas Canarias son de esta palmera, la Phoenix canariensis, y está en serios problemas. Ya desapareció casi todo, o sea, ahora no sé, cambió el paisaje de las Islas Canarias. Y no se sabe en qué momento, porque SENASA trabaja, digamos, muy estrictamente con las normas. Por ejemplo, cuando salen alimentos en pallets, de acá, por ejemplo, el arroz, que sale a otros países y eso, como estos bichos pueden viajar en la madera, se hace todo un protocolo de desinfección de los pallets, de hecho bastante exigente antes de que salgan, y lo mismo cuando vienen. Así que esos serían los protocolos ya existentes, tratar de adaptarlos a estos casos, ¿no? Sí. Que sería solamente en material de palmeras, en este caso. Claro, esa era la época que los palets eran de madera. Yo creo que ahora, bueno, sí, todavía hay palets de madera. Vos sabés que eso me hace acordar que antes SENASA te daba un certificado por el tema de la aftosa, ¿te acordás? Vos tenías que certificar que el pallet que salía de la Argentina estaba libre de aftosa. Eran pallets, digamos, con un tratamiento especial que no llevaba el bicho de la aftosa. Claro, por eso es un área en donde los municipios intervenimos, pero por ejemplo, la Oficina de Ambiente interviene en los certificados de salud ambiental de las granjas, digamos, cómo están haciendo, pero también interviene SENASA, Claro. interviene la provincia. Sí. Esto, por eso habría que seguir trabajándolo de esa manera. Yo le decía a Naira que qué interesante lo que están haciendo. Si yo tuviera que hacer una ley, no sabría ni cómo se hace una ley. Sí. Y no, lo interesante de este caso es que vos tenés que ver que hay no hay una sola institución que se pueda encargar de esto. Claro, exactamente. No asignar todo el peso de lo que significa esta plaga, suponte, al municipio o a SENASA, trabajan en forma articulada. Tal cual. Okay. Y no se está tomando, o sea, lo que conversábamos al principio acá sería mucho riesgo del palmar, digamos, la zona del palmar, que empiece a afectar la palmera yatay, que allá en Uruguay ya la está afectando, digamos, porque al principio no le ponían mucha atención porque decían, es el picudo rojo, que no es de acá y afecta a la canariensis, que no es de acá, no es nativa de Uruguay tampoco. Entonces, no sé, había una discusión de biólogos y de cosas, como que podía ser hasta algo natural, que no iba a pasar a la yatay. Bueno, pasó a la yatay y pasó a todas las palmeras. Claro, el peligro más cercano lo tienen allá en el Palmar de Rocha. Es que sí, por eso están trabajando allá un montón, y nosotros prácticamente lo que hacemos es recibir las capacitaciones de ellos, porque también ellos fueron prueba y error. Hay algunos métodos sobre todo para el control de insectos, que no, o sea,
Es lo mismo que pasa acá cuando se fumiga para el dengue, digamos, hay que Claro. tener mucho cuidado Ujú. cuando se fumiga específicamente con insectos, porque puede caer afectado a un montón de otros insectos benéficos o, digamos, qué sé yo, mariposas, por decir, otros escarabajos, las que se llaman las mariquitas, esas Sí, sí, que Ujú. porque es un Así ecosistema en que, definitiva. Sol, ¿vos querías hacer alguna pregunta siguiendo lo de Nayara? Sí, 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 si querés sigo a la siguiente pregunta. ¿Sí? Dale. Pensando en la educación y concientización ciudadana, ¿qué iniciativas o programas desarrolla el vivero municipal para involucrar a la comunidad de Colón en el conocimiento, valoración y cuidado de las palmeras, especialmente las especies nativas que son emblema de la región? Larga la pregunta. pero está buena, está buena. Justamente por eso, en el caso del municipio de Colón, está trabajando con un vivero de nativas, de plantas nativas en general, no solo las palmeras. Y digamos que las plantas que se producen se usan para el arbolado público, se hace en tareas de plantación con las escuelas y tratando de difundir el uso, los beneficios de usar la planta nativa y que se conozcan, digamos, porque la más conocida de todas es la palmera, sobre todo, bueno, la palmera yatay, Ujú. pero también el municipio, o sea, varios flancos agarra el municipio con la palmera yatay, porque como el fruto es comestible, prioriza, por ejemplo, los proyectos que son como de gastronómicos, vamos a decir, ¿no? Sí. Todo lo que se hace en base al fruto de la yatay. Pero bueno, tenemos un montón de plantas nativas y eso, y en ese sentido se viene trabajando. Las escuelas pueden visitar el vivero. Bueno, haría falta más difusión, tal vez, en este sentido, pero Sí, digamos que ese tema, hay otras prioridades en el municipio, ¿no? claro, Como que sí. nosotros trabajamos, pero digamos que lo hacemos con la pata de educación ambiental, yendo a dar charlas o las escuelas vienen, eh, ¿Se puede visitar el pero vivero municipal entonces? sí hay que pedirlo por nota a obras públicas. Dale. Es un Oh, vivero municipal de nativas. Es muy ajá. interesante porque decidieron ubicarlo en donde está el vertedero Eh, municipal. sí, en el vertedero. Mirá vos, ¿por qué? Porque estaba, me acuerdo que estaba ahí en el Inquier, ¿no es cierto? Ahí va, de ahí empezó, Ahí digamos, empezó. Ah, porque ahí empezaron, pero bueno, lo trasladaron ahí porque en un momento el proyecto es del vertedero es como sanear ese lugar. claro. Eh, y bueno, que se convierta más allá de que sí, bueno, es un vertedero, ¿no? No es un lugar, Seguramente, un jardín Martín, cuando vos decís vertedero, las chicas no tienen idea lo que es el vertedero. Si querés un comentarles. basural. Claro. Ajá. Es el basural que se Este, quemó? Es el basural de Colón, pero se llama vertedero porque tiene un manejo. Digamos, se deposita la basura y ahí se va enterrando a medida que llega, se maneja, tiene todo un estudio de que en ese lugar la tierra se comporta de una manera en donde los lixiviados y todo, digamos, no estarían pasando a las napas, se cuida eso. Por eso no es un basural, se denomina vertedero, porque se trabaja sobre eso, no es donde se va y se deposita basura. Bien. Qué lindo concepto. Cómo lo están queriendo revertir. Me parece perfecto con ese tema de las nativas, trasladarla para allá.
Y sí, sobre todo que también es un barrio complicado, el barrio San Francisco. Ujú. eh, y bueno, trabajar digamos, en el arbolado del barrio, en distintas, se trabaja ahí con distintas, digamos, más que nada actividades. Por eso te digo, es una pequeña porción de todo el trabajo que lleva en el barrio el municipio, digamos, ¿no? Sí, 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 Hay sí. mucho trabajo social, hay todo otro tipo de trabajo. Nosotros somos como una pata muy chiquita de Ustedes educación ambiental están haciendo y algo de la economía. están haciendo algo de economía circular ahí, digamos. Sí, eso ya sería otra área, pero Bueno, sí, está. entiendo que Claro, sí, están sí, no es tu haciendo, área, sí. no es tu área, sí, 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 ok. Chicas, ¿otra pregunta? Sí, sí, profe. ¿Con qué frecuencia realizan inspecciones en las palmeras del casco urbano de Colón y Ejido para detectar signos tempranos de infección por picudo negro o picudo rojo? Y todos los días, porque eso hemos recibido como una capacitación, las cuadrillas que trabajan en parques y jardines, y también llevan una planilla, y como son los que andan por todas las plazas y por todos lados, se monitorea. Pero bueno, por ahora, digamos, lo que nosotros hacemos es cuando detectamos, ahí llamamos a INTA y INTA nos completa con la información. Ok, perfecto. ¿Otra pregunta, gurisas? Sí, sí, sí. ¿De qué manera realizan las inspecciones en las palmeras para detectar signos tempranos de infestación por picudo rojo y picudo negro? El picudo rojo no está, ¿no es cierto, Martín, en Colón? Vos dijiste eso. Bueno, claro, pero está bien, o sea, el picudo rojo todavía no está, pero sí se están monitoreando y la manera que tenemos es esto de que sabemos que cuando es escarabajo se alimenta de las hojas. Entonces, si te parás abajo de una palmera, aunque tenga 15 metros, estas altas, podés llegar a ver si la punta están comidas. No hay herbívoros, ni los pájaros se comen las hojas de las palmeras, entonces eh, y el viento si las azota, digamos, te das cuenta enseguida si esa palmera está siendo masticada, digamos, desde abajo. Tomamos fotos y por ahora es el monitoreo que tenemos. Perfecto, Si bien. quieren, al respecto, yo te comentaba al principio Ajá, que, bueno, en Uruguay, la escuela técnica realizó, los alumnos de la escuela técnica y alumnas ajá, realizaron un proyecto para un monitoreo temprano. Muy interesante porque crearon unos chips que son los que actualmente usa Uruguay para ajá. detectarlas, porque eso sería lo más temprano que yo veo, porque cuando ya detectamos que la hoja está masticada, digamos, ya puede haber varias generaciones de cualquiera de los dos picudos. Ellos hicieron un chip en donde fue muy ingenioso. Grabaron este bichito comiendo. Ajá, Eso cuando mastica produce un ruido. ajá. Eso el chip lo tiene incorporado, entonces cuando monitorean, cuando escucha ese ruido, el chip acusa una señal que o sea, grabaron al picudo rojo Sí. comiendo y al negro. Entonces, es como eso. Hicieron una escala una aplicación en donde vos ves y te dice si está en rojo, es que hay mucho. Si está en verde o si está en naranja. Si está en verde es que no detecta nada. Ujú. Eso lo detecta en tiempo real. Mira vos, qué Así interesante. que eso no está todavía en Argentina. Allá sí lo están usando. Ok. Pero
ese sería el modo más, digamos, como más efectivo del monitoreo, porque el monitoreo visual se te puede pasar. Claro, sí, tal cual. ¿Alguna otra pregunta, chicas? Porque hay algunas que ellas tienen anotadas, se armaron unas preguntas y entonces hay algunas que vos mismo en tu relato lo fuiste contando. Por eso Sí, pero no pasa nada si me la... Después ellas harán su resumen o si quieren sí, hacerme alguna pregunta, porque si algo no quedó claro o abierto también, digamos. dale. Bueno, la hago. ¿Qué indicadores consideras más fiables en las primeras etapas de un ataque? Y por ahora solo tenemos el visual, pero si se pudiera hacer esto de un monitoreo por chip, estaría buenísimo. En realidad, esto es fuera de este tema, es una materia pendiente, por eso me parecía bárbaro trabajar sobre una ley así, porque digamos como que va tocando muchos puntos. En realidad también por el tema de seguridad, o sea, hay mucha tecnología ahora. Sí. Contamos con muchísima tecnología, pero no la estamos aplicando, por ejemplo, para un monitoreo temprano de plagas o de cosas, cuando se podría. Por ahora acá estamos en la etapa de que nos guiamos por lo visual, pero profundizando un poco más en el proyecto que ustedes están, estaría buenísimo hacer hincapié en el uso de nuevas tecnologías. También el tema de seguridad es un tema con los árboles, ¿no? Porque se caen las ramas, no solo las palmeras. Y bueno, otros países ya... ¿Cómo hacemos? Monitorear una tipa allá arriba o esos árboles enormes que tenemos en Colombia, Sí. ¿no? O cualquiera de esos árboles altos. Es muy difícil darnos cuenta si una rama está dañada o próxima a caer o muerta o quebrada. Y bueno, ese sistema ya está siendo utilizado, digamos, contamos con drones, con cámaras que pueden detectar si un árbol, también volvemos lo manejan con una escala de colores, si está verde, rojo, azul. Entonces, bueno, en eso sería. En eso tenés razón, Martín, ¿no? Qué interesante puede resultar la formación técnica, ya te estoy hablando de la educación técnica. Nosotros desde la parte social, porque las chicas tienen orientación social, promover este tema de una ley o una resolución o un comunicado, porque esos son los tipos de proyectos que vos podés presentar en el Senado Juvenil, para justamente promover esto, que desde la educación también, nosotros desde lo social, a través de esto, de presentación de proyectos, pero vos fíjate en las escuelas técnicas las herramientas que tienen, y ponerlo en práctica, como vos decís, no solamente quedarse en las prácticas dentro de un aula de laboratorio, sino resolver temas de la comunidad. Yo creo que sí, que es re interesante. Y la cuestión social también, digamos, en esto, ¿no? Yo comentaba que para mí sería muy difícil, por más que soy técnico, llegar a redactar una ley. Necesitaría a alguien de la parte social. Claro. Yo puedo dar mis conocimientos, cosas, pero necesito después, digamos, toda una normativa. Los marcos legales, el léxico, la presentación, sí, es verdad eso. Por eso es una articulación. Creo que está bueno, está piola desde ese punto. Bueno, te vamos a compartir todo, cuando tengamos armado el proyecto te lo vamos a compartir. Bueno, dale. Estaría bárbaro. Estaría bárbaro. Bueno, chicas, ¿algo más? Sí, sigo con la siguiente pregunta. Bueno. Dale. ¿Qué prácticas culturales implementas en el vivero y en las palmeras de la vía pública para reducir la susceptibilidad de las palmeras al ataque del picudo negro? Por ahora no se estaba implementando. Yo les decía al principio, el picudo negro es de acá y no representa una plaga. Pone 40 huevos nada más por postura, ¿no? La diferencia, que el picudo rojo es mucho más violento o más rápido, es que pone 400 huevos.
O sea, hay una gran diferencia. El picudo negro nunca había representado una amenaza, porque aparte, como es nativo, se lo comen los pájaros. ¿Viste? Es muy común en el palmar, por ejemplo, las palmeras tienen el picudo negro, pero después también tenemos el pájaro carpintero, muchas especies de carpintero, no sé si vieron las palmeras picadas con esos huecos, y ahí se comen las larvas. Bien. Después otros insectos, otros pájaros que visitan las copas de las palmeras se comían a los escarabajos. El tema es si llega a ingresar el picudo rojo. Ahí, por eso estaría bueno armar algo rápidamente, porque 5 kilómetros, si nos ponemos a ver, el río Uruguay tendrá 3,5, 4, o sea, lo vuela. Sí. Así que, o es bueno, también tiene que intervenir esto como que haya controles que no se traigan palmeras de Uruguay. Eso sería los controles, porque acá en Argentina los viveros que producen no están detectando ese daño. Sí. Por eso no se estaba haciendo nada. Ok. ¿Otra pregunta, chicas? Sí, profe. ¿Qué tipo de tratamientos preventivos utilizas actualmente para proteger las palmeras del picudo negro? Y lo mismo para el picudo rojo. No se estaba utilizando ningún tratamiento. No representaba una plaga y ningún tratamiento. Perfecto. ¿La siguiente? Bueno, ahí va. Nos quedan 13 minutos, chicas. Les digo por las dudas, por las preguntas, para ir redondeando y para liberarlo a Martín. Bueno, capacita a su personal en la identificación de síntomas del picudo negro y del picudo rojo. Sí. Nos están capacitando. Bien. Esto de aunque... Sí, la siguiente. Había dicho Martín en Senasa y INTA se capacitaban. Lea la siguiente. Sí. Ajá. ¿Capacitas a su personal en la aplicación de medidas preventivas? Y por ahora, sí, nos están capacitando. Ok. ¿Lea la otra? Sí, continúa. Del 1 al 10, ¿qué nivel de conocimiento sobre estas dos plagas tiene la gente en el área de ambiente municipal que trabaja con vos? Bueno, del área donde yo estoy estamos en un 7-8. Ahora es el área de ambiente, es parques y paseos, obras públicas, pero bueno, el municipio es mucho más amplio. Pero yo diría que sí, que está bastante, digamos, en esa área, sí, es del 1 al 10, yo diría que hay un 7-8. Bueno, del 1 al 10, ¿qué nivel de concientización sobre estas dos plagas tiene la gente que trabaja en turismo en la región? Y en turismo hay bastante preocupación, yo diría que también hay un 7 u 8. Muchas consultas de guías de turismo, que sobre todo la parte más sensible es el Palmar, es el Parque Nacional del Palmar. ¿Cómo vamos a hacer para proteger esa, digamos, joya turística que tenemos? Okay. Pero sí. La preocupación en el sector turístico existe, un 7, un 8. Bien. Está empezando bien, pero están bastante informados. ¿Alguna otra cosa, chicas? Sí. En caso de detectar una palmera infectada, ¿seguís o tenés algún protocolo para manejar la situación? Sí, nosotros tenemos que dar aviso al INTA
y ahí trabajamos en conjunto. El INTA directamente la tiene que cortar a la palmera, porque eso es lo que tiene. Cuando uno hace por observación el monitoreo, ya cuando observás los síntomas, ya la palmera está totalmente infectada. Puede morir en 6 meses. Entonces, ahí el INTA tiene todo un protocolo de cómo sacar a la palmera de allí. El material no se puede dejar ahí, el picudo vuela, entonces hay que sacarlo, meterlo en un camión y trasladarlo con lona, para que el bicho no huele, el escarabajo no huele. Eso no se lleva al basural, al vertedero, no se lleva a esos lugares, se entierra 2 metros, se tiene que enterrar 2 metros o quemarlo. Preferentemente hay que hacerlo en invierno, porque es la época en donde está más quieto. Después en verano es más difícil. Pero ese es por ahora el protocolo. Y INTA se lleva para analizar las larvas, para darse cuenta, porque acá todavía no se ha detectado el rojo. O sea, las palmeras tienen, pero del negro, y eso es común, no le causa un daño mortal. Perfecto. Bueno, ¿qué medidas de bioseguridad implementás en una palmera para evitar la propagación de la plaga a otras palmeras vecinas? Y bueno, eso es lo que, no sé si trataba de explicarlo, ¿no? Como que se corta la palmera y todo el material, digamos, la madera esa, se mete en un camión. Claro. Y hay que quemarla. A esos restos no se llevan al basural. Y la medida de bioseguridad sería enterrarla a 2 metros bajo tierra o quemarla. Esas serían las 2 medidas que se están adoptando. Bárbaro, muy bien. ¿Sí, chicas? Nos quedan... Nada más. Bueno, bárbaro. Bueno, Martín, yo te quería preguntar, porque a medida que vas hablando, me imagino ese trabajo en altura y todo lo que implica, y la cantidad de personas, y además esto implica también maquinaria. ¿Tenés alguna foto o video de esto que nosotros, por ejemplo, cuando las chicas expongan en Paraná o acá primero en la primera instancia, se pueda mostrar en un PowerPoint o algo de eso? Busco, sí. Vos sabés específicamente que, porque todo lo que se ve, lo que ellos han visto, es del trabajo que hay en Montevideo, pero nunca vimos por ahí, capaz que vos no lo registrás, ¿viste? Pero por ahí si hacen algún trabajo para que lo registren. Es que sí, acá no se han hecho todavía, se han sacado preventivamente 2 que se habían secado en el Parque Quirós, sí. Y INTA las está analizando, pero no hay fotos de la extracción y eso. Voy a preguntar si alguien de la cuadrilla la tiene y la puede compartir, porque lo que más hay es, Sonia, es material, porque está ocurriendo en Uruguay, no está ocurriendo acá en Argentina, entonces está bueno, no quiere decir que no pueda ocurrir, digamos, no somos infalibles. Cualquier enfermedad fitosanitaria se puede transmitir en un ya, digamos. Sí, perfecto. Bueno. Si llego a encontrar, te envío. Lo que tengo son charlas también muy interesantes que también puedo compartirles para que las vean tranquilas, son de 20 minutos y puedan ampliar por ustedes mismas los conocimientos. Genial. Porque hay bastante, digamos, no era una... yo trabajo como viverista y como paisajista y no era una plaga considerada hasta el momento. Correcto. Bueno, Martín, mil gracias por tu tiempo, 1:10, la verdad que es mucho y te hemos bombardeado a preguntas. Chicas. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias.
Suerte con el proyecto y manténgame al tanto. Bueno, dale. Seguimos en Gracias. contacto. Un abrazo. Un abrazo, chao. Gracias. Chao.